Hola, mi nombre es Sofía Gallego Ramírez y mi seña es esta. Hola, yo soy Daniela Borja Gutiérrez y esta es mi seña. El día de hoy les vamos a compartir nuestro trabajo de grado para optar por el título de Trabajadoras Sociales de la Universidad de Antioquia. Este se titula La Cátedra de la Paz y la Vida Cotidiana, Relaciones Democráticas para la Construcción de Paz, a partir de la experiencia de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia durante el año 2019, tanto en modalidad virtual como presencial. Este trabajo es asesorado por la profesora Luz Dari Ruiz Botero, quien también es trabajadora social. Así es. Bueno, les vamos a contar un poco cómo establecimos nosotras los objetivos de nuestra investigación, el objetivo general y los objetivos específicos. Para eso tuvimos en cuenta el contexto internacional, regional y local. Con los diferentes periodos de violencia que se han dado pues históricamente, la Primera y Segunda Guerra Mundial se tienen pues en cuenta para el contexto internacional. En el contexto regional se toman las dictaduras militares y el establecimiento de grupos y la confrontación bélica entre guerrillas, tanto ideología de izquierda e ideologías de derecha. Y en el contexto nacional también pues se da como esta particularidad que es la confrontación bélica con diferentes guerrillas armadas, que para eso se han establecido diferentes estrategias, específicamente en el contexto local, en el contexto nacional, desde lo comunitario, desde las instituciones, se han dado iniciativas de memoria, iniciativas artísticas, culturales, de defensa del territorio y muchas otras, y desde lo gubernamental se ha centrado específicamente en el establecimiento de acuerdos, negociaciones con los diferentes grupos armados y también el establecimiento de cátedras como una apuesta desde lo educativo que se han dado dependiendo del momento histórico que se atraviese, cátedra del cuidado de sí, cátedra sobre la identidad nacional y otras. Ahora el contexto nacional pues se ve atravesado, se ve permeado por la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que se da entre el gobierno nacional y la anteriormente guerrilla de las FARC-EP, hoy establecida como grupo político. En el marco de esta, entonces, también se da la Cátedra de la Paz, que es donde centramos específicamente nosotras la investigación. Sí, entonces para el año 2014, antes de la firma del acuerdo, sale la ley 1732 de 2014, que es la que trata la Cátedra de la Paz, y para el año 2015 viene el decreto 1038, el cual busca contribuir al aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de paz, la educación para la paz y el desarrollo sostenible. Entonces ahí nosotras, a partir como de eso, pues en muchas instituciones educativas se empieza a dar, puesto que la ley indica que debe estar no solamente en los colegios, en las instituciones educativas de la básica, sino también en el preescolar y en las instituciones de educación superior, teniendo en cuenta... Es obligatoria, pues la reglamentación dice que impartirla es de manera obligatoria, pero se respeta el principio de autonomía universitaria que está plasmado en la Constitución Política de Colombia. Bueno, entonces nosotras decidimos hacer el trabajo de grado en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, puesto que desde allí se tienen unas apuestas claras por la paz y la democracia, desde pilares como la formación como tal y también la investigación. Sí, también como que el objetivo aún es muy pronto para evaluar el impacto o la incidencia que está teniendo la Cátedra de la Paz, pero entonces sí que los análisis que se hagan tengan como esa mirada humanística, más desde la persona, desde el sujeto que está siendo partícipe y que está inmerso en esa cátedra. De ahí resulta pues entonces nuestro objetivo general, que es analizar las relaciones democráticas cotidianas de las y los participantes de la Cátedra de la Paz en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Con este objetivo nosotras pretendemos resolver a la pregunta de cómo se desarrollaban estas relaciones democráticas de las y los participantes de la cátedra en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Entonces, para eso pues tenemos dos objetivos específicos. El primero era describir la implementación de la cátedra en esta institución, y esto se da por medio pues reconociendo los contenidos, las metodologías, el ambiente escolar, todo lo que se desarrollaba como alrededor de esta, y
El otro objetivo nuestro fue reconocer las relaciones democráticas cotidianas de las y los sujetos que participan de la cátedra durante este año en esta institución. Y pues esto no solamente se da como con los participantes que están al interior de la cátedra, sino también esas relaciones que ellos tienen por fuera en el resto de su entorno. Bueno, en nuestra investigación las categorías de análisis que tuvimos fueron dos: democracia y educación para la paz. La primera es democracia, y pues comúnmente la democracia se conoce como la forma de representación política donde la mayoría tiene pues como el poder de decidir. Para nuestro trabajo de grado tuvimos en cuenta esas definiciones que se le dan comúnmente, pero entendimos la necesidad de entenderla a partir de la construcción diversa, incluyendo las discusiones que se han dado en Latinoamérica y que exigen que se conciba más allá del sistema político y que se empiece a concebir también desde el relacionamiento cotidiano. Por lo que para esta investigación tomamos autores como Giovanni Sartori, Boaventura de Sousa Santos, Suárez y Valencia, Estanislao Zuleta, Álvaro Díaz, entre otros, que nos aportaron a la construcción de un concepto de democracia más allá de la institucionalidad y el ejercicio del poder, sino como en la construcción cotidiana, colectiva de las relaciones que tienen como característica el diálogo, la participación, la diversidad y la igualdad. Por lo tanto, entendemos la democracia como un estilo de vida, como una apuesta transformadora de la realidad. Esta apuesta no solamente se ve como en estos aspectos cotidianos, sino que también se puede fortalecer desde los diferentes escenarios educativos, y es precisamente lo que nosotras estamos como profundizando en esta investigación. La educación para la paz en este proyecto de investigación es entendida como el proceso de formación que resignifica la comprensión del conflicto, esto a través de contenidos y prácticas que se dan al interior del aula. Para llegar a esta conclusión, retomamos autores como Vicente Fisas, Manuela Mesa, Esperanza Hernández y publicaciones institucionales como es del Congreso de la República y el Alto Comisionado para la Paz. Cabe también destacar que es en el ámbito educativo donde se pretenden transformar las realidades, y esto es desde el compromiso social e institucional. Así es, entonces la educación para la paz es un proyecto cotidiano y a largo plazo que implica un compromiso, pero también una nueva manera de entender el mundo, y que va a involucrar a la colectividad con un punto de encuentro que es la búsqueda de la paz. Bueno, desde lo metodológico, nuestra investigación se orientó por el paradigma comprensivo interpretativo, ya que el objeto fue analizar las relaciones democráticas cotidianas de las y los sujetos, tanto estudiantes como la docente, pero desde la interpretación que ellos y ellas mismas le daban a estas relaciones. El enfoque fue cualitativo, con una mirada holística que parte pues desde la comprensión de las y los sujetos como portadores de conocimiento, y la modalidad investigativa fue el estudio de caso de tipo instrumental en la experiencia concreta de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. El rol que asumimos como investigadoras fue participativo, y la fundamentación teórica fue transversal a todo el proceso de investigación, desde el inicio hasta el final. Además, la participación fue voluntaria por parte de las y los estudiantes y de la docente. Bueno, las técnicas que utilizamos para la generación de información son el cuestionario. Con ese se pretendía identificar los conocimientos previos que tenían las y los estudiantes al ingresar al curso. Se hicieron algunas entrevistas semiestructuradas a estudiantes y a la docente. También hicimos observación participante en múltiples sesiones de la cátedra presencial, y pues allí estuvimos teniendo pues un papel participante, y además hicimos un rastreo documental en el que tuvimos en cuenta tanto información generada por el grupo de investigación de estudios de desarrollo local y gestión territorial, y trabajos entregados por las y los estudiantes tanto en la cátedra presencial como virtual.
Bueno, respondiendo al primer objetivo específico de nuestra investigación, en el cual se realiza una descripción detallada de la Cátedra de la Paz, encontramos que en el grupo de investigación ya mencionado anteriormente se encuentra la iniciativa Paces, Cátedra de la Paz, que responde a la necesidad de formación en cultura política de las y los estudiantes, desde 4 campos o desde 4 ejes. 4 componentes: el formativo, el investigativo, el de comunicación y difusión y el de interacción social. La Cátedra de la Paz en la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia ha tenido 3 versiones. La primera fue en 2016, que fue cuando comenzó, y fue solamente un curso dictado como electiva para las y los estudiantes que pertenecían a la Facultad de Ciencias Sociales. Para el año 2017 se crea una segunda versión de la cátedra y pues allí se amplía el panorama para otros estudiantes de las demás facultades de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, y además se ingresa a la virtualidad, entonces también se oferta a las y los estudiantes que estudian por este medio. Estas 2 versiones tenían marcado que tenían la línea temática de la violencia, es decir, se reconocía como toda la trayectoria de violencias que había sufrido el país, y también algunos contextos internacionales. Para 2019, gracias a solicitudes de las mismas personas que la veían, o sea, los mismos estudiantes, se cambia esta línea temática y se empieza a incursionar en las iniciativas de paz. Entonces, esa reestructuración temática se relaciona directamente con la vida, y allí 5 elementos. Sí, se dan 5, las unidades temáticas, como los contenidos del curso, se ubican en 5 que serían correspondientes a los elementos de la naturaleza. El primero es la tierra, que trata las raíces y es como el de dónde venimos, ¿cierto? De dónde vienen los estudiantes, entonces se le da una significación a las experiencias y se retoman saberes previos de sus antepasados. La segunda es el fuego, que representa la transformación y se retoman las conflictividades desde las diferentes esferas sociales. La tercera es el aire, que representa los horizontes y es ese sueño de país, el país que se sueña, pero también el país que se construye. Está el agua, que representa la fluidez, y ahí se retoman las iniciativas y los procesos de resistencia muy relacionados como con ese país que se sueña y se construye. Y la quinta corresponde a la vida, a la totalidad, que en esta se retoman conceptos de vida digna, de buen vivir y del mejor país. Para el análisis de esta información tenemos en cuenta a FISAS, lo retomamos en su apuesta por el aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir y aprender a ser. Y pues desde allí reconocemos que el aprender a conocer se ve evidenciado en la tierra, en el elemento tierra y en fuego, ya que permite como ahondar en esas experiencias, como lo mencionaba Sofi, que no solamente tienen ellos, sino también han tenido sus familias y otras personas que se relacionan con ellas y ellos. El aprender a hacer lo relacionamos con el aire, puesto que son las acciones individuales y colectivas que asumen las y los participantes, en este caso constructores de paz. El aprender a vivir juntos lo relacionamos, lo estudiamos como el agua, que pues implica construir de la mano con el otro y la otra. Y el aprender a ser es esa mezcla, esa fusión que se hace desde los otros elementos y por el que se vela por una transformación del país, que implica una responsabilidad desde la ciudadanía y una movilización también. Bueno, también tuvimos en cuenta entonces las y los participantes de la cátedra. Encontramos que se matriculan en un promedio 48 personas por semestre de diferentes facultades. En algunos semestres predominaba pues como una facultad, pero no es algo constante. Se matriculan más mujeres que hombres. Y también el hecho de que haya facultades variadas, pues como que motiva el trabajo interdisciplinar. Otra característica particular que se encontró es que las familias
pues las personas participantes de la cátedra tienen un factor pues como común, y es que sus familias estuvieron o se encuentran permeadas por situaciones y contextos de violencia. Lo que las mismas personas participantes de la cátedra nombran y resignifican como una necesidad de ser especialistas en temas de paz. También relacionado con el aprender a hacer, una característica que se encontraba es que las y los estudiantes se encuentran vinculados a organizaciones de construcción de paz, pues como movilizándose en pro de esto. Bueno, la metodología que se implementa en la Cátedra de la Paz es variada, ya sea pues teniendo en cuenta que tiene una modalidad presencial y otra virtual. En la modalidad presencial, las actividades son de mayor participación de las y los estudiantes, cuestión que también quienes estudian de manera virtual les parece relevante y consideran que es necesario que se movilicen como otros espacios en los que se pueda escuchar más al otro y a la otra. Está orientada bajo la pedagogía crítica y la educación popular. Desde allí ese reconocimiento del otro que les mencionaba, el diálogo y el ambiente educativo pues se presta mucho para eso, puesto que el aula de clases se dispone cotidianamente en mesa redonda, lo que hace que las y los estudiantes se puedan ver, se puedan reconocer y también escuchar de manera horizontal. En la modalidad virtual se realizan foros y discusiones, mesas de discusión en las que se da una participación un poco diferente, pero también se permite reconocer qué está diciendo el otro y la otra. También encontramos que esta metodología tiene muy buena acogida por parte de las y los estudiantes y que la docente se encuentra muy satisfecha con la acogida que tiene. Porque el curso se da como un encuentro para la discusión y el diálogo, ¿cierto? Donde la estrategia central es que se posibilite también ese debate. Acá nosotras retomamos a la noción de diálogo de Mondragón y Giso, que es precisamente eso, el poner a circular el conocimiento como una posibilidad de construcción. El curso tiene eso, una bienvenida a la diversidad, y es de resaltar que esto se posibilita ya que las y los estudiantes encuentran que los temas que se trabajan son de su interés, que era algo que nombraban y mencionaban, y es como que los temas son desde lo que se vive, desde lo que se experimenta, y eso les despierta mucho interés. También entonces construyen reflexiones que dan cuenta de los aprendizajes que tuvieron en la cátedra y son como sueños de una sociedad diferente. También, pues en síntesis, lo que decimos es que la cátedra genera aprendizajes para la vida democrática y las relaciones democráticas, constituyéndose como una experiencia crítica que va más allá del contenido académico y está rompiendo esquemas de la educación tradicional, porque está posibilitando el diálogo, porque está retomando los saberes previos, entonces está rompiendo con esos esquemas, pero también en la vivencia, en la formulación y en la vivencia de la misma, por lo que consideramos entonces que la cátedra aporta aprendizajes para la vida democrática. Cabe destacar que la metodología es muy diferente a lo que las y los estudiantes ya venían estando como acostumbrados con los otros cursos y se sienten muy satisfechos de poder reconocer, de poder aprender de una manera muy diferente a partir de las vivencias del curso, no solamente desde los contenidos que imparte la profesora. Bueno, respecto a las perspectivas que tienen las y los estudiantes de la cátedra, lo organizamos como en 3 puntos que consideramos que pueden marcar como ese inicio y esa finalización de la cátedra. La primera sería las motivaciones y las expectativas que tienen las y los estudiantes como para estar ahí. La segunda, los sentires que les atraviesan durante el transcurso de la cátedra. Y la tercera son los aprendizajes que les deja para su vida. En esta primera entonces vamos a como a desglosarla. En la primera hablamos de eso, de esas expectativas que tienen las y los estudiantes cuando ya se matricularon en la cátedra y también qué los hace llegar ahí. Dentro de los elementos que encontramos de las motivaciones es que ellos y ellas se matriculan por voluntad propia. Si bien deben ver electivas, pues escogen esta por su voluntad, entre una oferta que ya tiene la institución.
Otra es que ellos y ellas desean saber qué está pasando con la paz, qué pasó con la violencia, qué pasa con los acuerdos de paz, qué iniciativas se han gestado alrededor de eso. Y hay otros y otras que ingresan al curso por recomendación de compañeros y compañeras que ya lo vieron y pues les gustó la experiencia y lo recomiendan completamente. Se encuentra que, si bien como les mencionaba es una electiva, pues ellos y ellas deben verla, y aquí pues encuentran una facilidad en su disponibilidad horaria. En cuanto a las expectativas, pues está eso de ahondar un poco con la información acerca de la paz, complementar además la formación que ya tienen en cualquier área del conocimiento, que destacan que es muy importante conocer esto de la paz y poderlo aplicar en sus diferentes profesiones, y materializar otras reflexiones que ellos y ellas ya venían teniendo en sus diferentes contextos, y pues ese es el modo que ellos y ellas encontraron para hacerlo. Así es. Bueno, sobre los sentires que les atraviesan al estar matriculados y al cursar en la cátedra, encontramos que pues les agradan, les motivan las dinámicas que se encuentran en la cátedra, como por ejemplo la participación o la interdisciplinariedad que se encuentra en el hecho de estar en convivencia con otras carreras y con otras facultades. También pues ya específicamente desde la cátedra virtual surge una necesidad y como un querer general, y es que se puedan realizar foros sincrónicos, ya que pues la virtualidad lo que poco posibilita como ese encuentro sincrónico. También pues se evidencia en las y los estudiantes un cambio de visión, unas posturas críticas que comprenden como la responsabilidad individual frente a la transformación social, pero también comprenden la responsabilidad estatal, gubernamental, como el rol que tienen en esta labor, y eso denota y muestra un cambio de postura, un cambio de visión y una criticidad. También se valora el respeto hacia la diferencia, la escucha a las y los demás, y el hecho de que se retomen los saberes de cada persona, que se parte como de ese principio de que todos y todas tienen un conocimiento para aportar. Para la docente, el conflicto es propio de las relaciones sociales, sin importar el vínculo que tengan unas personas con otras, siempre va a haber conflicto. Allí lo importante es cómo se tramita. Entonces para ella pues en el conflicto no se impone. Bueno, ya llegando como a este tercer momento, que son los aprendizajes que la cátedra les deja para su vida, quiero como citar primero a un estudiante que nombra la cátedra como que sensibiliza para la vida. Podemos generar discursos, cambiar, hablar y debatir. Y también esto es cierto porque ellos y ellas mencionan que es muy importante ese espacio para debatir, que a veces incluso les generaba antes dificultades poder participar en otros escenarios de la vida, y gracias a la clase, gracias a la cátedra han logrado abrir debates, participar de ellos y poder dar cuenta de sus sentires. Sí, y ya también respecto a esos aprendizajes citamos a Manuela Mesa, que dice que la educación para la paz se orienta a la acción y su ámbito de actuación supera el marco escolar. Debe promover habilidades que permitan diseñar estrategias para la acción transformadora de la realidad. Entonces, como eso, los aprendizajes que se encuentran de la cátedra son como para el resto de su vida, que superan ese ámbito escolar, sino que les dejan como una impronta y un deseo de seguir construyendo y esa transformación social. Y es precisamente que ellos y ellas amplían sus perspectivas de análisis en todas las situaciones. Además, tienen ya una sensibilidad frente a la realidad social muy diferente a la que tenían antes, puesto que aquí se permite escuchar no solamente con quienes están tratando en el aula de clase, sino que por fuera saber con quienes están, ya sea en el ámbito familiar, de amistad, en los vínculos de pareja, incluso en las relaciones laborales.
También ese hecho de ponerse en el lugar del otro y la otra es muy importante, porque más allá de que puedan escucharles, es saber y reconocer desde dónde están y poder contribuir desde ahí a ese fortalecimiento de la paz. La cátedra, además, ellos y ellas mencionan que ha generado transformaciones positivas en su cotidianidad, para su vida, gracias a esos comportamientos diferentes y positivos que han adquirido. También algo muy importante es que mencionan, y es un hallazgo que consideramos relevante de la cátedra, y es como esa conciencia de que si la cátedra se diera así en todo el país, en las instituciones de educación superior, pero también en los colegios, pues que el cambio sería demasiado evidente. Los mismos estudiantes lo nombran de esa manera. También porque ellos y ellas pues mencionan que en sus relaciones ya esas relaciones son mucho más conscientes, y eso se va a ver reflejado en todos los otros ámbitos de esas otras instituciones donde se pueda llegar a hacer. Bueno, ahora respondiendo a nuestro segundo objetivo específico, que busca reconocer las relaciones democráticas de las y los participantes de la Cátedra de la Paz, encontramos que en esto de las relaciones democráticas hay unos pilares muy importantes, entre los cuales se destacan la escucha activa, el diálogo, la participación, el respeto, la aceptación por la diferencia y el reconocimiento de la diversidad. Encontramos también que el escenario educativo es propicio para la formación en y para la democracia, puesto que es una forma de vivir y relacionarse. Eso los y las estudiantes ya lo han ido entendiendo, ya se han apropiado de este conocimiento, lo que propicia de alguna manera que se esté forjando la ciudadanía activa y democrática. Determinamos así que entonces la democracia es una decisión de vida. Y en las y los estudiantes participantes de la cátedra, que ahora olvidamos mencionar que también participan en la modalidad virtual, estudiantes del Colegio Mayor de Cundinamarca, en las y los estudiantes hay una comprensión integral del concepto. Ellos y ellas mismas nombran la democracia como compuesta por valores que se dan en relacionamiento con el entorno, en el relacionamiento diario y cotidiano. Pero también otro hallazgo importante es que las y los estudiantes nombran y ven la democracia como algo lejano, como algo que no está presente, que no es real en el contexto latinoamericano, en el contexto colombiano, y que aparte lo consideran muy difícil de alcanzar, como casi imposible. También, entonces de ahí parte como esa necesidad de que se dé la educación para la democracia, pero además de para la democracia, que se eduque en democracia, que las prácticas en el aula sean democráticas. Entonces la docente retoma Maturana como desde este apartado, que considera que la democracia es una construcción que propicia el vivir bien juntos. Y además los conflictos son vistos como oportunidades para construir todos y todas. Así, entonces la docente orienta desde el aula las prácticas democráticas, no solamente con los contenidos que se comparten y como las temáticas, sino también desde la manera que se vivencia, viendo así la democracia como una construcción cotidiana, para lo que nosotras retomamos a Álvaro Díaz, que la nombra como un estilo de vida, que es una construcción que tiene el sujeto, las y los sujetos en su día a día. Por eso lo nombra como un estilo de vida, y nosotras lo retomamos porque consideramos pues como que está muy en concordancia con lo que hemos trabajado en toda la investigación, con lo que trabajamos toda la investigación. Además, otro hallazgo como central de esta categoría de democracia, lo plasmamos en esta gráfica que están viendo en pantalla. La voy a describir para las personas pues, que no ven. La imagen muestra una espiral color verde, se titula Relaciones Democráticas, tiene en su núcleo un círculo con una imagen de 4 personas. El recorrido de esa espiral es ascendente e incluye las palabras diálogo, participación, diversidad, igualdad.
cada una está en un círculo. Esta espiral finaliza con una flecha sobre un círculo azul que representa el contexto educativo, el contexto familiar y contexto de amistad. Este tiene varias flechas que lo integran con un círculo externo que es de color amarillo y dice cultura de paz. La imagen que vemos en este momento representa uno de los hallazgos más importantes de este trabajo de grado y es precisamente las relaciones democráticas, que la reconocemos como el camino que decide asumir cada persona a la paz por medio de la interiorización de valores, la implementación del diálogo, la diversidad y la interacción por medio de la igualdad. Esto en los diferentes contextos, sea familiar, educativo, laboral, entre otros. Y pues configura de cierta manera un sistema relacional en el que lleva a la vivencia de la cultura de la paz y aporta al sujeto, puesto que sale del sujeto, se vincula con el resto de los contextos y estos contextos también le devuelven como la vida al sujeto. Bueno, ya como específicamente cada uno de estos elementos que mencionábamos, en nuestra investigación los nombramos y les dimos un desarrollo también a eso. Aporto al cambio desde el diálogo. Ese primer elemento del diálogo es indispensable, ya que la cotidianidad nos exige estar en relación con los otros y las otras. Parte pues del deseo de dialogar, parte de una convicción personal, pero también es algo que se educa y que desde el aula de clase se puede orientar para que esto se dé. Tiene dos elementos dentro de sí como muy importantes, que son el respeto y la escucha activa. También parte como de esa mirada de los conflictos, esa mirada positiva, de que del conflicto se puede transformar. Porque retomando a Zuleta, Stanislao Zuleta, lo nombra como una manera de enriquecer las discusiones, enriquecer como los aprendizajes. En la cátedra se vivía pues como este diálogo y este aporte al cambio desde el diálogo y se logra como desde la manera en que se orienta el desarrollo de la clase. Otro de los apartados de estas relaciones democráticas es participo, debato y construyo. La participación como tal es otro de los ejes fundamentales en este aspecto, puesto que ahí involucra el reconocimiento propio y el de las y los demás, en el entorno, en las discusiones, en el estar con las otras personas. La participación a su vez implica como la fusión de otros valores y en la cátedra eso se daba, puesto que allí se daba una libre participación y todo el tiempo se propiciaba tanto la participación como la autonomía a la hora de compartir, de debatir incluso, y allí se respetaba la diversidad de cada persona. Entonces eso también llevaba a que no solamente se participara en los espacios del aula, sino que también pudieran participar en otros escenarios de su vida cotidiana, toma de decisiones al interior de sus familias, incluso en la crianza de sus hijos. Eso lo vemos muy reflejado y las y los estudiantes también manifiestan que es como muy importante. En relación con esa diversidad, el otro elemento es somos diversos, diversas, ahí nos encontramos. La democracia requiere de la diversidad y que la diferencia que se encuentra se viva y se experimente de manera positiva. Si bien en la cátedra no fue un tema específico como un tópico a tratar desde la teoría, sí se evidenciaba la vivencia de esa diversidad y el respeto por la misma. Bueno, y finalmente tenemos otro factor muy importante que nombramos como me relaciono horizontalmente si me reconozco como igual. Ese tema de la igualdad es relevante, así como la diversidad no se trabajó a nivel temático, pero sí hacía parte de las intencionalidades del curso. Entre las conclusiones adicionales a todo lo que ya hemos venido comentando, es muy importante mencionar que hacen falta estudios acerca de la democracia en el ámbito de las cátedras de la paz, puesto que estos aportan
al conocimiento que se está generando, y son muy importantes hacerlo desde allí, desde esas cátedras que se están desarrollando. Además, los aprendizajes que aporta la cátedra a la sociedad en cuanto a la democracia son muy importantes, y estos se deben orientar precisamente desde y para la democracia, porque de esa manera se puede generar, como lo decía Sofía ahorita, una cultura de paz a nivel general, a nivel del país. Muchas gracias.